Lo invisible, en un país como este, solo se hace visible a través de la palabra. Ni Marías, ni Magdalenas. Un programa de conversación y debate. Una ventana abierta para ver todo lo que el mundo nos quiere ocultar. Estamos con Maloré Morán, activista lesbofeminista de larga data. Ella realizó en varias ocasiones distintos programas radiales, también ha incursionado y se dedica al audiovisual. Y queremos conversar con ella sobre la importancia de que las disidencias sexuales realicemos medios de comunicación, tengamos medios desde nuestra propia voz. Cuéntanos más lo de los programas que realizaste en Chile, más o menos los años en que fueron, y cuáles crees tú que fueron los logros de esos programas. Bueno, Cecilia, un gustazo otra vez encontrarme contigo en estas lides. Ahí no soltamos la batuta ahí activista, ¿no? Todo el tiempo. Mira, yo debo decir que yo comencé haciendo radio en el Triángulo Abierto, que fue uno de los primeros programas homosexuales en Chile. En ese tiempo mi actuancia estaba en el móvil histórico. Siempre tengo que hacer esa diferencia porque el móvil actual, que se llevó el Rolando Jiménez en el nombre, no me representa, ¿vale? Sin embargo, no puedo olvidar mi historia tampoco, desde donde vengo. Comencé haciendo radio en el Triángulo Abierto, junto al Víctor Hugo Robles. Dato no menor, porque Víctor Hugo Robles siempre recuerda los programas de radio, pero se olvida de mi participación, no me menciona en absoluto, pero bueno, están los registros, eso es lo interesante. Para mí fue una experiencia, allí es donde yo aprendí a hacer radio. De hecho, después de eso me metí a estudiar comunicación audiovisual, como para manejar dos herramientas que eran indispensables para el movimiento. Una, que era registrar la historia de ese movimiento incipiente de lesbianas, de homosexuales, y luego en el tema de la radio, porque yo no tenía mayor experiencia, es decir, el Víctor Hugo era estudiante de periodismo, entonces él tenía como muchas más herramientas, y de hecho por eso fue nuestra discusión, porque yo reclamé un día que en los libretos él se ponía, a mí me ponía 3 líneas y él se ponía 20. Entonces yo reclamé y él, como en su justo derecho, me dice, oye, pero es que yo estudio periodismo, tú no. Y bueno, me dejó tirada un día en el programa de radio y lo tuve que hacer sola. Fue lo mejor que me pasó, aprendí, a la fuerza, digamos. Genial. Sí, fue lo mejor. Entonces, después de esa experiencia, yo me fui del móvil y me dediqué a la actuancia con la coordinadora lésbica. Estando en la coordinadora lésbica, el móvil ya se había disuelto porque se dividió entre el móvil y el lambda. Y después, al correr de los años, se volvieron a unir, pero ya se llamaban Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, el MUMS. En esa historia del MUMS, me invitan y me dicen si quiero ser coanimadora del programa de radio, porque lo iba a conducir un chico, pero necesitaba a una lesbiana para ser equitativo, digamos, dentro del discurso. También le ofrecieron un trabajo a mi compañera en ese momento, que era periodista, la Paulina Vera, y nosotros dijimos, mira, interesante, pero ustedes negocien con la Radio Tierra de que en vez de ser 1 hora de programa de radio, sea 1 hora y media. Y la media la hacemos nosotras, como coordinadora lésbica. Y allí empezó el programa Radial Amazonas, como una separata del Triángulo Abierto, pero nos quedamos nosotras con ese programa. Así comenzó todo, en el año 1998, que es la importancia del programa Lésbico Amazonas.
¿Por qué lo digo? Porque nosotros nos dimos cuenta que era súper importante tener un medio de comunicación donde poder nosotras decir nuestros discursos sin estar intervenidos, sin que alguien, otra persona hablara por nosotras, ¿sabes? Siempre nos pasaba que cuando nos invitaban a programas de televisión, nos ponían entre un cura, un psiquiatra y nosotros. Entonces era como, a ver quién dice la verdad, quién tiene la verdad. Y esto fue muy aceptado, el tener un medio de comunicación propio para hablar de nuestros temas a nuestra comunidad y creo que eso ha sido vital, vital. ¿Qué otro programa de radio? Yo cuando me retiro de la coordinadora lésbica, con otra compañera de vida, en ese caso la Alejandra Aravena, eh, yo había conseguido un dinero en Europa, viajando y hablando sobre el movimiento lésbico chileno en las universidades, en varios lugares, y mi polola pasaba a la gorra, entonces juntamos 2.000 euros y dijimos, ¿qué hacemos con esta plata? Teníamos varias posibilidades, entre esas surge la idea de hagamos programa de radio. Pero era complicado ir a la radio tierra porque estaba el programa de radio Triángulo Abierto, había un programa de lesbianas que se quedó el grupo Coordinadora Lésbica, que ellas seguían con el programa de radio, y dijimos, bueno, probemos, y nos fuimos a la radio Nuevo Mundo. Y yo le conté mi experiencia, que había trabajado en la Radio Tierra haciendo estos programas, y era así como, ya, pero es que, claro, yo no tenía ningún respaldo de institución, era yo, Marlore Morán. Y con plata en mano se compran huevos. Y yo le dije, mira, te compro un año, una hora, una vez a la semana, por un año de programación. Y le puse el dinero en efectivo en la mesa. El señor me hizo el contrato y así empezamos. Entonces ese programa se llamó Cuando cae la noche, en referencia a la película lésbica y con la banda sonora de la película, que fue donde Alejandra Aravena, que era muy creativa ella, hizo las presentaciones del programa, la separata entre Ya Volvemos y cosas por el estilo. Muy interesante, que te las puedo enviar para que lo tengas de referencia. Cuando se acabó ese financiamiento, nosotros hicimos un proyecto como Trabajo y Estudios Lésbicos y hicimos un programa que se llamaba Ni Marías ni Magdalenas, ni putas ni santas. Entonces, también ya estábamos en la Radio Nuevo Mundo, por lo tanto ya era mucho más fácil poder acceder al espacio, la gente nos esperaba, discutíamos muchísimo con los auditores, porque la Radio Nuevo Mundo, además de ser la radio del Partido Comunista, la gente es muy cristiana. Y era horroroso que nosotros habláramos de la lesbianidad de Gabriela Mistral, por ejemplo. Era súper ofensivo y nos llamaban para decirnos de todo. Esa es mi experiencia en la radio, que parte de 1993 en el Triángulo Abierto hasta el 2003, que es el momento en que yo me vengo a España. Ese es un resumen. Bueno, Loré, tengo entendido que posteriormente, no hace mucho, hay una lesbiana activista que se llama Roxana Gómez Tapia, que hizo un trabajo con tus programas radiales, una especie de archivo, que está, creo, incluso en el Archivo Nacional, ¿no? Sí, Cuéntame un poco de esa experiencia. mira, para mí fue toda una sorpresa porque cuando yo fui a Chile, yo estuve de vuelta una temporada de 7 años, antes de volver a España también. Me encontré con una sorpresa que Alejandra Aravena, quien era la persona que guardaba todas las cintas de cassette, porque en ese tiempo se grababa en cassette todo, todos los respaldos de los programas de radio. Y cuando ella se va a Brasil a vivir, hace una donación a este archivo con todo el material que tenía.
cosas de trabajo y estudios lésbicos, cosas que teníamos de la coordinadora, los programas de radio. Y en ese instante, en ese preciso momento en que yo descubro que esta donación, aparece la Roxana, me pide una entrevista, le cuento cómo ha sido el programa de radio, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es para mi gusto, es la frivolidad con la que toman el trabajo hecho, porque en esa época para nosotros, ella lo plantea como algo performático, ¿sabes? Una performance. Eh, Cuando estábamos en el Triángulo Abierto, nos amenazaron con una bomba, que fue en la época de cuando se quemó la discoteca Divine, que nunca quedó claro si fue un atentado o no, cuando nos llamaban al móvil amenazando de muerte, y luego llaman a la radio cuando estamos en pleno programa de radio, avisando que hay una bomba en el baño de la radio, en la dependencia de la radio, ¿sabes? Y tuvimos que salir todos pitando. La bomba finalmente no era tal, sino que habían dejado los cables asomados para asustarnos. Pero toda esa intimidación con la posibilidad de que fuera cierto y que pudiéramos morir, como murió mucha gente, por distintas circunstancias, siento que referirse a esto como un acto performático es quitarle la seriedad que tenía para nosotros y la importancia que tenía para nosotras hacer radio. Siento, me ha ocurrido que he sido invitada, por ejemplo, a chiquillas que están haciendo ahora radio por internet y dice, ¡ay, qué impresionante! Las cosas que hacían en esa época. Las lesbianas actuales no se han tomado la molestia de revisar nuestra historia, ¿sabes? Pareciera, y lo mismo que ocurre en el feminismo, que cuando una joven se declara lesbiana, primero se pone activista, porque fue a la marcha, ¿sabes? Luego piensa que la idea de hacer un programa de radio por internet se le ocurrió a ella. Dios, ¿qué pasa? ¿Sabes? Ese tipo de cosas de verdad a mí me da mucha lata, porque no es que ella no supiera qué pasó. Yo tuve una entrevista larguísima, la invité a mi casa y hablamos de todo lo que significó en esa época hacer un programa de radio, las circunstancias en las que vivíamos y no, no, no le tomó el peso, no, o no entendió o no le valía para su tesis, no lo sé. Ahora, lo que puedo reconocer en ella es que se dio, bueno, era lo suyo para hacer una tesis, se dio el trabajo de digitalizar todo ese material y abrió una página web de estas gratuitas donde están todos los programas de radio. Lamentablemente no se pueden descargar, pero por lo menos se pueden oír. Y ahí está nuestra historia. Fíjate, una anécdota interesante de sus programas de radio. Nosotras no teníamos muy claro quién escuchaba los programas de radio, pero lo hacíamos con mucha gana. Y un día se nos ocurrió encontrarnos con las auditoras del programa de radio. Entonces les dijimos, si quieren conocernos, en realidad éramos nosotras las que queríamos conocer a ella, les dijimos, nosotros vamos a andar en el metro, en el primer carro del metro, desde la estación Baquedano hasta la estación Las Rejas. Vamos a llevar un pañuelo atado en el brazo izquierdo para que ustedes sepan que somos nosotras las que hacemos el programa de radio. Y armamos piquetes, ¿sabes? De a dos, con los pañuelitos atados, y subíamos al primer carro del metro y nos íbamos. La vuelta nos encontrábamos todas en Baquedano, hasta 100 mujeres, y las que no se atrevían, porque una sabe quién está ahí en el primer carro del metro mirándote muy atentamente, y una reconoce a las otras lesbianas, y algunas no se atrevieron, ¿vale? Pero las que se atrevieron juntamos hasta más de 100 mujeres. Eso fue interesante. Después de eso armamos el club de auditoras de programa de radio, ¿sabes? Entonces, no, fue una experiencia muy, muy bonita. No sé si ahora en radios AM o FM existen estos programas de radio de homosexuales y lesbianas, no lo sé.
No sé si todo el mundo tenga acceso a internet en Santiago o en cualquier lugar de Chile, como para poder enganchar estos otros programas de radio de lesbianas, no lo sé. Marlo, ¿y qué otros logros ves tú en todo en toda esta trayectoria a ver, 4 programas de radio que hiciste? Triángulo Abierto, Amazonas, Cuando cae la noche, Ni María ni Magdalenas. Sí. ¿Qué me preguntas de eso? Logros. Bueno, a ver, logros. Yo creo que, por un lado, para mí fue súper importante aprender a manejar esta herramienta, que eran los micrófonos, la radio, aprender. Claro, yo después lo complementé con estudiar comunicación audiovisual en Arcos, y eso me sirvió como para centrar mucho más el tipo de trabajo y cómo hacerlo. Eh, la importancia también de saber cuánto tiempo tiene eh, un tema, poner un tema al aire, qué son los temas que le podrían interesar a las personas para trabajar sobre esos temas, desarrollarlo. Recuerdo en algún momento que nosotros abrimos nuestro programa de lesbianas, era un programa hecho por lesbianas, pero hablando de todos los temas que a la sociedad le importaban en ese momento, porque estaban ocurriendo un montón de cosas de las cuales nosotras éramos ajenas por mirarnos solo el ombligo, de lesbianas para lesbianas. Sin embargo, había otros temas que tenían que ver con los derechos humanos, por ejemplo, y eso amplió nuestro espectro de auditores. Fue interesante en un momento ver que en la cárcel de alta seguridad, cuando habían presos políticos, ellos escuchaban el programa de radio, porque sus parientes les mandaban saludos a través del programa de radio, ¿sabes? Entonces, esa apertura para la gente, esos son los cambios de paradigma que hemos realizado la gente que ha trabajado de manera organizada en el movimiento LGTB en Chile. No ha sido una cosa espontánea, no fue por ningún gobernante con alguna ley específica como la unión de pareja o el matrimonio igualitario y cosas por el estilo lo que cambia los paradigmas. Es el trabajo constante de personas a riesgo y con un grupo de gente anónima que respalda los nadie, de esos que nadie habla, porque una organización, además de sus líderes, tiene un montón de gente que te respalda, que te dice, sí, sí, por favor, sigan, ¿qué van a hablar la próxima semana? Mira, nos interesaría saber de este tema, o trabajemos por esto, o luchemos por esto otro. Esos que nadie conoce, y que se mueren sin saber quién era, ¿sabes? Eso. ¿Quieres agregar algo más, Marlo? Mira, otra cosa interesante a propósito de los medios de comunicación, cuando yo estudié en artes audiovisuales, mi idea no era ser cineasta, ni videasta, ni nada por el estilo, no era mi carrera, era una manera de aprender a utilizar un medio. Yo tengo grabado un material inédito que nadie tiene. Tengo la historia de la coordinadora lésbica y de las primeras marchas del orgullo y de muchos seminarios y muchos encuentros lésbicos y encuentros feministas internacionales a los cuales asistimos. Y eso lo grabé porque me compré de esas cámaras caseras, pero ya sabía cómo enfocar, cómo editar, cómo, ¿sabes? Y eso ha sido súper importante, porque esa historia no está registrada. Nadie conoce lo que se hizo en un periodo, bueno, algunas porque no quieren reconocerlo, y otras porque no hay nada en teoría que lo respalde. Pero yo tengo ese material. Tengo la muestra de esa historia, la muestra de esos programas de radio, además de los cassettes que están ahí, del trabajo que hizo esta chica Roxana Gómez. Y eso es súper interesante
Cecilia, esa historia, y por eso te hablo del tema de los nadie y las nadie. De verdad, a mí me ha dado mucha pena este último tiempo enterarme de la muerte de compañeros y compañeras, ya sea por enfermedad o por vejez, porque ya estamos viejos, y nadie sabe quiénes son, y son los que daban el sustento a las organizaciones de la época, a las primeras, ¿sabes? Menciónala. La Soledad Vélez para mí fue algo importante. Ella murió hace poco. Eh, Cuando yo llegué por primera vez al móvil, al grupo de mujeres, fue una de las mujeres que conocí, junto con otras. Y para mí fue impactante eso de saber que yo no era la única, que es lo que nos pasa a todas cuando encontramos a otra lesbiana. Entonces, sí, no soy la única, no soy rara, no soy enferma, ¿sabes? Entonces, si bien es cierto, yo no tuve mayor relación con ella, no sé qué fue de su vida, porque yo me dediqué a otras cosas. Sin embargo, ella, como yo en ese momento, éramos sustento para esa organización, para que existiera, que no éramos números, éramos un sustento ideológico, porque planteábamos nuestras necesidades, nuestras dudas, que eran las mismas que tenían otras mujeres que aún no habían aparecido, pero que iban a aparecer más adelante.